Bueno, y prometimos también hablar de economía y este es un bloque en donde vamos a meternos más de lleno en la economía con José, sobre todo con José Busaniche, que nos va a hablar en un principio del cepo a la carne y cómo eso ha afectado a Córdoba principalmente. José. Sí, bueno, a ver, es uno de los temas de la semana, viene siendo uno de los temas importantes, ¿no? Recordemos que desde abril el gobierno, con la intención de intentar contener los precios en la góndola, los precios internos de la carne, dispuso una serie de medidas de intervención en el mercado externo. Entre otras medidas, por ejemplo, la prohibición de exportar 7 cortes populares, y también de generar un cupo a los frigoríficos que ya venían exportando, ¿no? No pueden exportar más del 50% de lo que exportaron en el mismo periodo del año pasado. Bueno, una de las consecuencias, de las muchas consecuencias que está teniendo esta medida, el gobierno intenta capitalizarla por el lado de los precios. ¿Qué pasó con los precios? Bueno, vemos que en agosto hubo una reducción del precio de la carne de 1,4%, que es poco, pero bueno, el gobierno lo intenta capitalizar por otro lado. El tema es que también la industria tiene sus números. Vimos que la Sociedad Rural la semana pasada hizo un cálculo de lo que le cuesta a la economía este cepo, ¿no? Según la Sociedad Rural Argentina, se pierden 8 millones de dólares por día en toda la cadena. Y como la medida empezó en abril, calculan que más o menos se perdieron 1.000 millones de dólares. Como que la diferencia entre el ahorro y la pérdida... La verdad que es un número muy grande. También surgió otro número esta semana que es de la Fundación FADA, que tiene sede en Río Cuarto, que bajó un poco esos números, pero que también dio un número importante de lo que es la pérdida en divisas para todo el sector. Y según FADA, el cepo a la carne le cuesta unos 100 millones de dólares por mes al sector. Lo que pasó esta semana es que hubo una prórroga, se prorrogó por otros 2 meses el cepo, es decir, hasta el 31 de octubre, con lo cual volvemos a tener, digamos, una reducción en las divisas que va a ser, si miramos esos números, del orden de los 200 millones de dólares. La verdad que es bastante, y para ponerlo en contexto, miramos, por ejemplo, qué pasó con el presupuesto COVID en Córdoba. Bueno, cuando vemos esa revisión, llegamos a que en la provincia de Córdoba, durante el 2020, el fondo para combatir el COVID tuvo un presupuesto de 5.000 millones de pesos. Es decir, que con lo que va a generar el nuevo cepo a la carne, casi que se podrían tener 4 fondos COVID en Córdoba. Por eso un poco la preocupación de, no solo de la cadena, ¿no? De cómo sigue este tema, porque más allá de lo que pasa con los precios, hay una cuestión de sustentabilidad, eso es lo que plantea la industria frigorífica, de la sustentabilidad de todo el sector cuando hay una intervención tan marcada en un sector de la economía. Bueno, vamos a darle continuidad seguramente a este tema también aquí con el diario del lunes. Si ustedes quieren profundizar un poco más, lo tienen en el diario impreso y también en el diario digital para continuar este tema. Y antes de que pasemos al siguiente, voy a presentar al siguiente invitado, es Juan Carlos Rabat, y lo presentamos de esta manera. Bueno, ya está con nosotros presente acá, ya no hay más presentación que la que vimos. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Que poder ayudar un poco en el análisis que ustedes presentan, ¿no? Vamos a hablar un poco de los desafíos que se vienen para la educación, sobre todo, José. Sí, a ver, durante el 2020 y buena parte del 2021, creo que en todo el terreno de la educación apareció una palabra clave, ¿no? La virtualidad. Y la verdad que un gusto tenerlo porque ustedes, digamos, vienen trabajando en ese campo de la virtualidad hace bastante. 15 años. Claro, 15 años. Y por ahí la primera consulta es, bueno, ¿qué reflexión hace cuando aparece, ¿no?, la virtualidad en la educación, siendo que ustedes venían trabajando hace mucho? ¿Y qué les cambió a ustedes en el siglo XXI esto, ¿no?, de la virtualidad en la educación? Bueno, en primer lugar, la virtualidad ha sido un avance. Ha permitido que mucha más gente acceda a la educación que lo que ocurría cuando solamente la oferta era presencial.
Entonces uno debe decir, bueno, bienvenida a la virtualidad, porque va a significar que mucha más gente va a poder acceder, mucha más gente va a poder llegar a títulos de grado, va a poder terminar el secundario, se van a poder resolver problemas. Por ejemplo, sin la virtualidad, los desastres de la pandemia en la educación hubieran sido mayores. O sea, yo creo que fue tremendamente exagerado el cierre de las escuelas, creo que se le ha causado un daño profundo a los chicos de primario y secundario, porque la virtualidad funciona mejor a niveles más altos de la educación, donde la socialización no es tan importante, ¿no es cierto?, como el contenido o el proyecto educativo que uno estudia. A nivel primario o secundario, la socialización va a la par del aprendizaje, o sea que durante 2 años casi los alumnos vienen perdiendo o vienen siendo afectados en lo psicológico, lejos de sus amigos, lejos de sus relaciones, lejos del contacto con los pares. Y si bien la virtualidad reemplaza a través de las redes sociales o las clases virtuales, reemplaza ese contacto personal, no es lo mismo. Entonces creo que ha sido lamentable que se ha perdido clases por cuestiones ideológicas y no por cuestiones técnicas. Por cuestiones políticas. Sí, no, cuestiones ideológicas lo llamo yo. ¿Y cuándo se va a poder mensurar esa pérdida de la socialización de los chicos? ¿En qué momento se va a ver con énfasis eso? Y ya se ve, nosotros estamos en la Universidad Siglo XXI, estamos en presencialidad desde principio de año, tuvimos que cortar esta parte en que el gobierno cerró, que creamos las burbujas y todo, pero la verdad es que la pérdida a nivel secundario ha sido grande, o sea, la pérdida a nivel primario ha sido grande. Entonces, ¿cómo se va a mensurar? Y uno debería mensurarlo con pruebas como la PISA o con pruebas, ¿no es cierto?, de desempeño estándares a nivel mundial. Pero también eso se ha diferido, o sea, el gobierno tampoco ha decidido mantener esas pruebas que nos permiten estar alineados con el mundo, ¿no es cierto? Entonces es difícil de mensurar, pero lo que ya sí es claro es que es obvio que ha habido un daño, ¿no es cierto? Los chicos quieren volver a la habitualidad, quieren volver. No es casualidad que en todas las campañas políticas ahora se centran en los jóvenes, vamos a volver a la normalidad y todo, porque la verdad es que los jóvenes le van a pegar un castañazo importante al gobierno en este momento con el tema de los cierres y la falta de socialización en la que estuvieron. Que se va a ocurrir porque perciben que no fue necesario que fuera de la forma que se hizo, ¿no es cierto? Porque si vos crees que es correcto, te lo bancás, si no tenés otra alternativa, te lo bancás, pero cuando sentís que somos el único país del mundo que cerró tanto tiempo las escuelas, que cerró tanto tiempo la vida social, y te da bronca. Y yo creo que los chicos son los que mejor lo expresan. ¿Y cuál es la estrategia que están tomando las universidades pensando en ese hueco que quedó o en esa forma de salvar esa parte cuando reciban a los estudiantes que han pasado por eso? Mira, todas las universidades, no sé lo que estarán haciendo las demás. Te digo, lo que estamos haciendo nosotros es tratando de volver a los que hacen modalidades presenciales, tratando de volver a la presencialidad integral lo antes posible, ¿no es cierto? Entonces, este segundo semestre lo hemos iniciado con total normalidad, con las burbujas, con todos los protocolos, pero tratando de que no pierdan ni un día de clase presencial. La realidad es que ya no volvemos las universidades a lo mismo de antes, o sea, la virtualidad también dejó cosas para quedarse. A pesar de que nosotros tenemos el grueso de nuestros alumnos en modalidades virtuales, los alumnos presenciales también quieren tener una porción virtual de su enseñanza importante. O sea, si antes venían 5 días de clase, 5 horas por día, vamos a volver a una presencialidad de menos días de clase y de menos horas por día, que van a ser reemplazados por estrategias de tipo virtual. Y eso es algo que llegó para quedarse, o sea, no se vuelve a una presencialidad plena en la educación superior, sino que se vuelve a modalidades más blend, ¿no es cierto?, más mezcla, digamos. En algún sentido, el resto por ahí de las universidades o de las facultades casi que van a copiar el modelo siglo XXI. Y bueno,
Lo que pasa es que hay un problema. Para copiar nuestro modelo hay que invertir mucho en tecnología. Bueno, a eso yo. ¿Cómo ves esa preparación? Siglo XXI viene invirtiendo millones de dólares por año desde hace mucho tiempo para tener una tecnología que ponga la educación virtual con una serie de instrumentos que no son un Zoom. O sea, el Zoom está bárbaro, es un sistema espectacular para conferencias, para charlas virtuales, pero no genera un sistema educativo. Un sistema educativo es mucho más complejo, es un sistema que tiene que prever la cooperación entre alumnos, tiene que prever la realización de exámenes, tiene que prever, ¿no es cierto?, la participación de tutores a través de los instrumentos con que el alumno estudia. Y un Zoom no te resuelve todo eso. Entonces, hay que entender que la virtualidad acelerada de muchas instituciones ha sido a costa de la calidad de la enseñanza virtual. Y bueno, poco a poco se van a ir ayornando. En el caso nuestro, nosotros hemos crecido mucho del año pasado a este. O sea, curiosamente, en una situación de crisis, nosotros hemos crecido casi un 40% en alumnos, con lo cual quiere demostrar que el alumno distingue que no toda la virtualidad es igual, digamos, que hay una virtualidad más profesional y hay una virtualidad más de emergencia. O sea, el clima de negocios para ustedes no se vio tan afectado. Siguieron invirtiendo el año pasado y este año. Totalmente. Nosotros, primero, hace años que invertimos más en tecnología que en edificios. O sea, ustedes conocen, tenemos un campus enorme, tenemos muchos edificios, pero nos parece más importante la inversión en actualización tecnológica y mejorar la experiencia del alumno en el aprendizaje que más edificios, ¿no es cierto?, llenos de oficinas o de aulas. Entonces, ese proceso de inversión se nota en estos momentos. O sea, nosotros, por ejemplo, la rectora de la universidad en una semana convirtió a todos los alumnos presenciales en alumnos virtuales. Una semana le llevó transformar su modo de estudio a todos los alumnos que cursaban presencial. Y con ese desarrollo de tecnología que ya vienen trabajando ustedes, ¿cuál es el desafío que viene? ¿Realidad aumentada? ¿Qué es lo que se viene nuevo en la educación? Hoy estamos trabajando mucho en clases donde vas a ver al profesor como si estuviera ahí, pero no está ahí. O sea, es como, digamos, lo estamos experimentando, ya lo estamos usando. O sea, por ejemplo, profesores que están acá y en Río Cuarto, en un aula, al profesor lo ven como si estuviera ahí. O sea, es una clase presencial y se puede ver también en Río Cuarto. Lo ves al profesor hablando, interactuando. De parte, el profesor te hace preguntas, porque te está viendo en una pantalla todo el aula. Él está como si estuviera ahí, te señala, vos contestame. O sea, genera un modo de interactividad casi real. Que no hay que luchar con que prendan el micrófono, prendan la cámara, sino que es otra. No, bueno, pero son cosas sofisticadas, llevan tiempo de implementar y son bastante costosas. Va a ir bajando la tecnología, el costo de la tecnología, como todas las cosas, a medida que se generalizan van a ir disminuyendo su costo y se va a hacer un commodity, o sea, lo vamos a poder aplicar todas las instituciones. Ahora, Juan Carlos, volviendo un poco al debate de presencialidad, virtualidad, ¿te queda la sensación de que la gestión de la pandemia en el ámbito educativo amplió o profundizó la desigualdad? No, al contrario. Va a aumentar la igualdad, porque la virtualidad es un igualador. Lo que profundizó es la desigualdad en los que no tienen acceso a la tecnología y por eso mismo, claro, profundizó la brecha psicológica, digamos, o sea, afectó emocionalmente a los alumnos que fueron alejados mucho tiempo fuera de las aulas. Pero a la larga lo que vamos a tener va a ser un sistema más inclusivo que antes, porque la virtualidad, y eso lo vimos nosotros, o sea, nosotros estamos en todo el país. En todo el país pueden estudiar carreras universitarias gente de más de 40 o 50 o 60 años, para decirte un grupo, pero gente que a los 25, 26 abandonó la universidad pública y quedó boyando en el sistema, fueron recogidos por propuestas como la nuestra, y esa gente hoy está terminando de estudiar, está completando sus carreras o iniciando carreras nuevas mientras trabaja, tiene hijos, se desarrolla, hace deporte. O sea, mientras hace todo eso, también puede estudiar, no tiene que trasladarse a lugares lejos para hacerlo.
Eso es un cambio que está dando en todo el mundo, pero que acá venía medio retrasado y que en alguna medida creo que nosotros ayudamos a catalizar un poco. Te saco un segundo del ámbito universitario. Vos estás participando como inversor en muchas startups, Sí. muchas de base tecnológica y que nacen en Córdoba. Bueno, ¿Qué mirás cuando definís una inversión en una startup que aparece en Córdoba? Es una lógica totalmente distinta a la inversión tradicional. La startup es una apuesta a un emprendedor, un equipo, una idea, un proyecto, pero la tasa de mortalidad de los startups es muy grande. Generalmente los fondos de inversión, por ejemplo, saben que de cada 10 proyectos, uno va a funcionar y ese les va a salvar la inversión. O sea, uno va a ser un éxito tremendo y los otros 9 se van a repartir entre los que vegetan y los que mueren. Con lo cual, quiero decir que la elección de una startup, en el caso nuestro, porque yo invierto como individuo, pero también invierte la universidad que ha hecho una endowment fund, o sea, un fondo de inversión de promoción de startups que ayude a sostener a largo plazo a la universidad como hacen las universidades del mundo. O sea, como Harvard tiene un fondo de casi 100.000 millones de dólares que los intereses los pone todos los años para el presupuesto de la universidad. O sea, pero esos fondos, nosotros con Siglo XXI aspiramos a constituir ese fondo a través de startups exitosas. Ahora, ¿cuántas serán exitosas? No lo sabemos. Te quiero decir, es realmente, hay metodologías, acá está Alaya, Incutex, o sea, Adventure, la nueva incubadora, un montón de incubadoras, y cada una tiene un modo de elegir a las startups según, ¿no es cierto?, el criterio que llevan, ¿no es cierto? Pero, bueno. Perdóneme, creo que estamos... Estamos con un poquito corto de tiempo y muy interesante para saber y conocer también ese mundo de startups y emprendedores. Es un mundo importante y está bueno que una facultad también, una universidad acompañe. Bueno, nosotros somos una universidad emprendedora y hacemos un culto en formar emprendedores. Creemos que los estudiantes universitarios son más importantes generando empleo que empleándose. O sea, creemos que la principal usina de generación de empleo va a salir en el futuro de las universidades. Muchas gracias, Juan Carlos Rabat, por estar con nosotros, por compartir esta noche. Gracias, José. Gracias, Diego. Gracias, Coti. Terminamos con el diario del lunes. Ustedes lo pueden seguir profundizando allí en su casa, también en el perfil.com digital. Allí en la sección Córdoba también van a tener disponible todas estas notas y en revista Punto a Punto. Nosotros nos vemos el lunes que viene con el diario del lunes, pero todas las noches siguientes también van a poder seguir diferentes redacciones abiertas aquí en Canal 10 a las 21 horas. Hasta el lunes que viene. Que tengan buenas noches.